Episodio 1, La vigilante del multiverso. Prólogo. El multiverso parecía en calma, pero esa calma rara vez duraba mucho. Una grieta luminosa comenzó a abrirse en la quietud del espacio que separaba los universos. Un chispazo eléctrico, seguido de un destello azul, anunció la llegada de alguien nuevo. Y no era una intrusa cualquiera. De la grieta salió Sumiko. Su silueta se dibujaba con firmeza, un aire de confianza en cada paso. Su atuendo recordaba a la tradición de los cazadores, pero su porte transmitía otra cosa. Seriedad mezclada con un dejo de soberbia, como si cargara en su interior un poder aún sin pulir, pero que ya la hacía sentirse peligrosa. A su lado, bajando con suavidad angelical, estaba su única acompañante, Charlie, la ángel. Sus alas brillaban con un tono dorado rosado, su corona luminosa flotaba sobre su cabeza, y su sonrisa contrastaba con la dureza de Sumiko. ¡Guau! Exclamó Charlie mirando alrededor con asombro. ¿Así que este es otro multiverso? ¿Es tan distinto al nuestro? Sumiko no respondió de inmediato. Mantenía su mirada seria, examinando el terreno. Sus labios se curvaron apenas en una media sonrisa confiada. Aquí está, dijo en voz baja, como si confirmara un presentimiento. El multiverso de López. Charlie ladeó la cabeza. ¿Y tú crees que él sea tan peligroso como dicen? Sumiko soltó una risa corta, casi burlona. Peligroso, quizás. Pero ya veremos si está a la altura de mis expectativas. La ángel frunció los labios, incómoda. A veces creo que subestimas demasiado a los demás. Y a veces tú confías demasiado, replicó Sumiko, con ese tono presumido que tanto la caracterizaba. El aire se tensó. Algo, o alguien, había percibido su llegada. En lo profundo del multiverso, una presencia oscura y elegante se movía con calma, como un cazador que ya sabía exactamente dónde estaba su presa. López. Avanzaba lentamente entre sombras, con una mirada fría y calculadora. Su poder estaba oculto bajo capas de control, invisible para ojos inexpertos, pero real, inmenso, y dispuesto a despertar si era necesario. Al detenerse, vio a las recién llegadas. Vaya, dijo con una voz grave, tranquila pero cargada de intención. Qué sorpresa encontrar visitantes en mi multiverso. Sumiko dio un paso al frente, sosteniendo con firmeza la empuñadura de su katana. Así que tú eres López. Él arqueó una ceja, sin perder la compostura. Y tú, debes ser la vigilante que anda irrumpiendo donde no le llaman. Charlie, nerviosa pero con su habitual optimismo, trató de suavizar el momento. No, espera. No vinimos a causar problemas. Solo queríamos explorar un poco. Sumiko la interrumpió con un gesto de la mano. Hablaré yo. López entrecerró los ojos. Presumida y seria, interesante combinación. La vigilante sonrió de lado. Presumida no. Segura. Hay una diferencia. Él soltó una leve risa nasal. Ya veremos cuánta seguridad te queda después de unos minutos. El ambiente cambió de golpe. El aire se volvió más denso, las partículas de energía vibraban, y Charlie retrocedió un paso, consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Sumiko avanzó, firme, con una mirada desafiante. No estoy aquí para hablar demasiado. Si realmente eres tan fuerte como dicen, demuéstralo. Charlie abrió los ojos con sorpresa. Sumiko, espera. No puedes simplemente, pero ya era tarde. Sumiko desenvainó su katana, que brilló con un aura rojiza. Su energía brotó como un torrente descontrolado, joven pero imponente. Un poder que apenas había aprendido a manejar en un mes, y aún así ya era suficiente para estremecer el suelo bajo sus pies. López la observó sin moverse. Sin siquiera mostrar incomodidad. ¿Eso es todo?, preguntó con calma, casi aburrido. ¿Ese es el gran poder de la vigilante? Todavía no has visto nada, replicó Sumiko, con una sonrisa desafiante. Entonces se lanzó hacia adelante, veloz como un rayo. Su espada cortó el aire, dejando tras de sí una estela brillante. Atacó con decisión, apuntando directo al cuello de López. Pero en el último segundo, ¡clan! La hoja fue detenida por dos dedos. Los de López. Sumiko quedó helada. Charlie, boquiabierta. ¿Cómo?, murmuró la vigilante. López no se inmutó. Solo la miró a los ojos. Un consejo, antes de intentar desafiar a alguien, mide la diferencia entre tu poder y el suyo. Con un simple movimiento de su mano, apartó la espada y lanzó a Sumiko varios metros atrás, sin siquiera liberar una fracción de su verdadero poder. Charlie corrió hacia ella, preocupada. Sumiko. ¿Estás bien? La vigilante se levantó, tosiendo, pero con fuego en la mirada.
No, no me subestimes. Se reincorporó y volvió a cargar, esta vez potenciando su cuerpo con un estallido de energía. Cada paso hacía temblar el suelo, y el aura a su alrededor crecía más y más. Charlie decidió intervenir. Abrió sus alas y lanzó una ráfaga de luz sagrada, intentando cubrir a su amiga y obligar a López a retroceder. Por un instante, el lugar se iluminó como si un sol hubiera estallado allí mismo. Pero cuando la luz se disipó, López seguía de pie. Intacto. Interesante, dijo, ajustando sus guantes con total calma. Supongo que ya es hora de que juegue un poco. El poder de López comenzó a liberarse. Solo un 5%. Apenas un destello de lo que realmente era capaz de hacer. Pero para Sumiko y Charlie, aquello ya era un monstruo desatado. La presión en el aire aumentó hasta casi romperles los huesos. La energía oscura y elegante lo rodeaba como un aura intangible, haciendo vibrar cada átomo alrededor. ¿Ven esto?, preguntó López, levantando una mano. Es solo una fracción. Con un chasquido de sus dedos, el suelo se resquebrajó en un radio de 100 metros. Las grietas parecían abismos infinitos. Sumiko, sin embargo, no retrocedió. No me importa cuánta diferencia haya, gritó, cargando de nuevo. Voy a demostrarte de lo que soy capaz. Su espada se iluminó con un aura ardiente, y lanzó una serie de cortes veloces, cada uno acompañado de ondas de energía que rasgaban el aire. Charlie desplegó sus alas y se unió al ataque, lanzando proyectiles de luz, cada uno con la intensidad de una estrella fugaz. El escenario se convirtió en un caos de explosiones, destellos y estruendos. Pero en medio de todo, López avanzaba sin prisa, como si el tiempo a su alrededor fluyera más despacio. Sus movimientos eran mínimos, elegantes, y aún así implacables. Desviaba cada ataque, bloqueaba cada golpe, y cuando contraatacaba, era con una precisión quirúrgica. Un puñetazo suyo, apenas cargado de energía, fue suficiente para hacer que Sumiko saliera disparada contra una roca gigantesca, destrozándola en 1000 pedazos. Charlie lanzó un grito de esfuerzo, desplegando toda su luz. No la toques. Sus alas irradiaron un resplandor cegador, creando un campo protector alrededor de Sumiko. Pero López apareció frente a ella en un parpadeo. Demasiado lenta. Con un solo movimiento de su mano, deshizo el campo de luz y la empujó con una onda de choque que la hizo rodar varios metros. Ambas quedaron jadeando, heridas pero aún de pie. Sumiko levantó su katana una vez más, temblando pero decidida. No, no voy a rendirme, López la observó con frialdad, aunque en su mirada había un brillo de interés. Eso es lo que quería ver. Con un último movimiento, desató una ráfaga de poder que envolvió a las dos en una espiral oscura. No las destruyó, solo las dejó inconscientes, demostrando control absoluto. Cuando Sumiko y Charlie despertaron, se encontraban en un lugar diferente. Un espacio amplio, elegante, iluminado por luces misteriosas. Era la base de López. Él estaba sentado en un trono oscuro, rodeado de un aura serena pero intimidante. A su lado, ya esperaban sus 3 asistentes Mitsuri, Shinobu y Banjie, observando con curiosidad a las recién llegadas. Bienvenidas a mi dominio, dijo López con calma. Han demostrado valor, aunque también imprudencia. Sumiko lo fulminó con la mirada, aún débil pero orgullosa. No te creas que esto terminó aquí, López sonrió apenas. Eso espero. Charlie miró alrededor, todavía sorprendida. Entonces, ¿nos trajiste aquí para decidir qué hacer con ustedes?, respondió él, entrelazando los dedos. Y créanme, aquí nada ocurre por accidente. Prólogo. La oscuridad era profunda en la base de López. No era un lugar común. Las paredes estaban adornadas con símbolos antiguos, luces flotantes iluminaban con un resplandor espectral, y cada rincón parecía respirar poder y autoridad. En el centro, sobre un trono, López observaba con calma. A sus pies, atadas con sellos de energía, estaban Sumiko y Charlie, aún recuperándose de la brutal derrota que habían sufrido apenas horas antes. A un costado, se encontraban las 3 asistentes Mitsuri, Shinobu y Banjie, de López, de pie, atentas, cada una con una mirada tan seria que hacían que el ambiente fuera más pesado. López habló primero, su voz grave y tranquila, como si el tiempo le perteneciera. Bien, ahora que están aquí, vamos a hablar. Sumiko lo miró con odio, apretando los dientes. No vas a sacarme nada. Oh, no lo digo por obligación, respondió él, sonriendo apenas. Lo digo porque tarde o temprano, tú misma vas a querer hablar. Charlie, en cambio, parecía más nerviosa. Sus alas estaban recogidas, y miraba alrededor como una prisionera que no sabía qué esperar.
Fue entonces cuando la tensión aumentó. Sumiko giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con alguien entre las asistentes. Se quedó paralizada. «Tú», susurró. Allí estaban Shinobu y Mitsuri, pero no como ella las conocía. En su universo, esos dos eran hombres, aliados guerreros. Aquí, eran mujeres, de aspecto elegante y presencia firme. «No puede ser, esto está mal», murmuró Sumiko, tambaleando entre la confusión y la furia. Shinobu sonrió con calma, aunque con un filo en la mirada. ¿Mal? O tal vez simplemente distinto. Mitsuri inclinó la cabeza, su tono suave pero firme. Quizás tu memoria es la que no encaja aquí. Sumiko se quedó en silencio, apretando los puños, perdida en su contradicción. Charlie, por su parte, había quedado clavada al ver otra figura, Baghie. La ángel abrió los ojos como platos, retrocediendo un paso. Baghie la miró fijamente, con esos ojos penetrantes que transmitían fuerza y enojo reprimido. Por un momento, ambas quedaron atrapadas en una especie de choque silencioso. Pero Baghie desvió la vista con frialdad, negándose a dar más importancia. Charlie bajó la cabeza, impactada y confundida. El silencio fue roto por un sonido peculiar, una risa. Oh, siempre tan serio, López. Las sombras del salón se agitaron, y de ellas emergió una figura imponente, Alastor 1167. Su presencia era distinta a la de los demás asistentes. Había algo en su porte que transmitía confianza absoluta, como alguien que no necesitaba probar nada porque ya sabía quién era. Se acercó al trono, inclinando la cabeza con un gesto de respeto amistoso. «Viejo amigo, parece que la cacería de hoy te fue bastante bien». López esbozó una sonrisa ligera. Digamos que fue entretenida. Alastor miró a Sumiko y Charlie, ladeando la cabeza con interés. Vaya, dos presas interesantes. La joven guerrera llena de orgullo, y la dulce ángel confundida. Un dúo curioso. Charlie lo observó con desconfianza. ¿Y tú quién eres? Él sonrió ampliamente, con un brillo travieso en los ojos. Soy Alastor 1167. Mano derecha de López. Y a diferencia de él, yo sí disfruto un poco del caos. La conversación se extendió. Sumiko, aún atrapada, no dejaba de lanzar frases desafiantes. No importa cuántos seamos. Yo voy a encontrar una forma de romper esto, Alastor rió suavemente. La juventud, siempre tan impaciente. Charlie trataba de calmarla, pero también estaba intrigada por lo que veía. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué todos parecen tan diferentes a los universos que conocemos? López entrelazó los dedos y respondió. Porque aquí no hay un solo camino. Cada versión de ustedes, cada rostro conocido, se reescribe. Este multiverso no es una copia, es un lienzo en blanco que yo decido pintar. Eso dejó a ambas en silencio. Baghie, hasta ahora callada, soltó una frase cortante. Y en este lienzo, ustedes no tienen lugar todavía. Charlie la miró, dolida, pero no respondió. De repente, Sumiko se levantó con un grito de rabia, rompiendo parte de las cadenas de energía. No voy a quedarme aquí como una prisionera. López, dame otra pelea. El silencio fue inmediato. Pero antes de que López pudiera responder, Alastor dio un paso adelante, con su sonrisa intacta. No. Levantó un dedo, negando suavemente. No tendrás otra pelea con mi maestro. Sumiko lo fulminó con la mirada. ¿Entonces con quién? Alastor extendió los brazos, teatral. Conmigo, por supuesto. Si quieres probar tu fuerza, yo seré tu oponente. López lo miró con calma, aprobando en silencio. Mientras Sumiko aceptaba con una sonrisa feroz, Charlie se adelantó, mirando fijamente a López. Y si ella pelea con él, entonces yo pelearé contigo. El ambiente se tensó de nuevo. Pero justo antes de que López respondiera, una voz firme cortó la escena. ¡No! Era Baghie. Se puso frente a Charlie, mirándola con severidad. Si alguien va a enfrentarte, seré yo. Los ojos de Charlie se abrieron con asombro. Tú. El episodio terminó con esa revelación, dejando en el aire dos duelos a punto de estallar. Sumiko vs. Alastor 1167 y Charlie vs. Baghie. Las llamas iluminaban el salón de batalla en la base de López. No era un duelo improvisado, era un escenario preparado para la grandeza. Columnas negras, círculos mágicos ardiendo en rojo, y el eco de las sombras resonando como tambores de guerra.
De un lado, Sumiko y Charlie, mirando fijamente pero firmes. Del otro, los fieles asistentes Alastor 1167 y Baguhie de López, listos para defender el honor de su amo. Y en lo alto, en su trono, López observaba en silencio, como un dios que miraba el destino desarrollarse. El aire se cortó con un rugido de energía. Sumiko levantó su espada, sus ojos brillaban con fuego, y su aura se expandió como un sol naciente. «No pienso caer aquí», gritó con rabia, liberando todo su poder. Las llamas azules rodearon su cuerpo, las sombras se retorcían con cada paso que daba. Alastor 1167 sonrió. «Excelente, eso esperaba». De su cuerpo emanó una fuerza oscura, sólida, como un océano negro que amenazaba con devorarlo todo. Sus manos se llenaron de marcas demoníacas y sus ojos brillaron con un resplandor carmesí. «¿Quieres saber por qué soy tan fuerte?», dijo mientras la energía crecía alrededor de él. «Porque no estoy solo. En mi sangre corre un fragmento del poder de mi maestro, López». Sumiko abrió los ojos con sorpresa, deteniendo su ataque un segundo. «¿Qué?». Alastor continuó, con orgullo en cada palabra. «Un sorbo de su sangre bastó para elevarme por encima de cualquier límite humano. Ese es el regalo de mi lealtad». El corazón de Sumiko se estremeció. Parte de ella se interesó en esa revelación, pero enseguida sacudió la cabeza con furia. «No me importa. Yo no necesito nada de nadie. Mi fuerza viene de mí misma, de mi esfuerzo». Chocaron. Espada contra guadaña. Luz contra sombra. El impacto hizo temblar el salón entero, como si el universo se partiera en dos. Durante minutos, la pelea fue pareja. Sumiko atacaba con velocidad, con precisión, con rabia. Pero Alastor 1167, con su experiencia, bloqueaba, esquivaba, contrarrestaba. Cada movimiento suyo era calculado, como un guerrero que había peleado 1000 veces antes. Finalmente, Alastor elevó aún más su energía, llegando al 100% de su poder. Su aura era devastadora, y su voz sonaba como un trueno. «Y aquí es donde termina tu esfuerzo». Un combo brutal de golpes oscuros aplastó a Sumiko. Espada rota, cuerpo al suelo. Ella seguía resistiendo, pero estaba siendo dominada. «Eres fuerte», dijo Alastor, levantando su guadaña por última vez. «Pero yo soy imparable». Mientras tanto, del otro lado del salón, otra batalla había. Charlie desplegó su aura celestial, un brillo blanco que parecía un sol. «Baguhie, no tienes que hacer esto». Pero Baguhie avanzó con una frialdad demoledora, lanzando ataques rápidos como cuchillas de viento negro. «Soy asistente de López. No hay elección». Charlie retrocedía, bloqueando apenas los embates. Estaba perdiendo. El poder de Baguhie era mucho mayor, refinado, brutal, potenciado por la sangre demoníaca que López le había otorgado. Charlie, desesperada, gritó. «Ya olvidaste. En otro universo, éramos pareja. Éramos novias, Baguhie». El golpe se detuvo un instante. El silencio fue mortal. Baguhie bajó la mirada, apretando los dientes. «Sí», susurró. «En otro tiempo, en otro lugar, te amé». Charlie sintió esperanza, pero pronto Baguhie levantó su lanza, con lágrimas que no cayeron. «Pero ese tiempo murió. Ahora solo vivo para mi amo, López. Lo amo de una forma que nunca entenderás, aunque sé que él jamás me responderá». Las palabras perforaron el corazón de Charlie como una daga. Baguhie gritó con rabia y tristeza al mismo tiempo, lanzando su ataque final. Un rayo oscuro atravesó el aire, directo al pecho de Charlie. El impacto fue devastador. Charlie cayó al suelo, sangrando, al borde de la muerte. Baguhie respiró agitada, con el arma aún temblando en su mano. «Perdóname», susurró, pero no a Charlie, sino a sí misma. En el trono, López observaba en silencio. 2 peleas, 2 victorias para sus asistentes. Sumiko, derrotada pero aún viva, jadeaba con la espada rota a su lado. Charlie, en cambio, apenas respiraba, tirada en el suelo, casi sin fuerzas para seguir existiendo. Las sombras se cerraron sobre ellas. El juego apenas comenzaba. La sala del combate todavía vibraba con el eco de los ataques. El aire estaba cargado de polvo, energía mágica y el olor metálico de sangre derramada. Las llamas azules de las runas en las paredes parpadeaban, como si también esperaran lo que estaba por suceder. «Basta». Mi voz tronó con un tono firme, levantando apenas la voz, pero lo suficiente para quebrar la tensión. «Ya es suficiente». Mis 2 asistentes, Baguhie y Alastor 1167, que apenas segundos atrás peleaban con furia desatada contra Sumiko y Charlie, se detuvieron de golpe. El silencio se volvió pesado.
Sus ojos, brillando todavía con el fulgor del combate, se clavaron en mí. Obedecieron. Retrocedieron un paso, respirando con fuerza, pero quietos. Di un paso adelante. Cada sonido de mi andar retumbaba como martillo contra la piedra. Mi aura, aunque contenida, marcaba la diferencia. Me incliné hacia Sumiko, que estaba arrodillada, con sangre en sus labios, pero todavía con la mirada desafiante. Coloqué mi mano sobre su hombro. El resplandor de mi energía, mitad demoníaca, mitad angelical, recorrió sus heridas y comenzó a cerrarlas. Luego me giré hacia Charlie, que estaba en el suelo, temblando por el golpe mortal de Baghie. No me quiso mirar. Se aferraba al piso como si su orgullo no le permitiera aceptar mi ayuda. Aún así, puse mi mano en su pecho, y la herida se deshizo en un destello de luz. Me incliné, acercándome a su oído. No es tu Baghie, le susurré, mi voz grave y fría. Ella es mi asistente. Ella sufrió de otra manera, en otro universo. Sus sentimientos ya no son los mismos. Ella, ya no va a amarte como aquella que conociste. Charlie apretó los labios. Sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. No respondió. Me puse de pie lentamente, mirando a todos los presentes. Levanté una sola mano, y las cadenas de magia que mantenían atadas a Sumiko y Charlie se deshicieron en un estallido de chispas doradas. Se acabó la pelea. Ahora vamos a hablar. Me giré, mis pasos resonando con solemnidad hacia el gran salón del trono del vigilante. Una sala gigantesca, iluminada por vitrales que mostraban batallas antiguas, vigilantes olvidados y universos rotos. En el centro, un trono de obsidiana y cristal etéreo esperaba, elevado en una plataforma con escaleras. Síganme. Ellas me siguieron, aunque con miradas cargadas de duda y orgullo herido. Mis asistentes también caminaron a mis lados, firmes, como sombras leales. Nos acomodamos alrededor del trono. Yo me senté, inclinándome hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. El silencio era absoluto. Ahora, dije, con voz pesada, casi solemne. Vamos a dejar de jugar a las guerras y contar la verdad. Quiero escuchar cómo te hiciste vigilante, Sumiko. Sumiko levantó la mirada, sus ojos resplandeciendo como brasas. Respiró hondo, y finalmente habló. Perdí todo, su voz quebró apenas un segundo, pero se recompuso con firmeza. Mi universo fue destruido. Los dioses me abandonaron. Los demonios me traicionaron. Yo misma me convertí en algo nuevo. Ni ángel, ni demonio. Me hice vigilante con mis propias manos. Y juré que nadie más sufriría lo que yo sufrí. Sus palabras quedaron flotando en el aire como cuchillos. Mis asistentes se miraron entre sí, sorprendidos. Yo asentí lentamente. Entiendo tu dolor, pero tu juramento te ata. Vigilar no es solo destruir. Es cargar con el peso de todos los mundos. Charlie entonces intervino, con la voz temblorosa pero firme. ¿Y vos, López? ¿Qué sos realmente? No sos un demonio. No sos un ángel. Tus asistentes hablan de vos como un amo, pero yo veo algo más. ¿Cómo te hiciste, lo que sos? El silencio se volvió aún más denso. Todos los ojos se clavaron en mí. Mis asistentes contenían la respiración. Incluso Alastor 1167, siempre arrogante, me miró con respeto y expectativa. Me recosté en el trono, dejando que la sombra de mi figura se proyectara sobre todos. Mi voz resonó como un trueno contenido, no nací vigilante. Fui creado en el dolor, en el sacrificio, en la sangre de ángeles y demonios. Resucité una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez menos humano. Hasta que el multiverso me dio un nombre, el primero vigilante. Un silencio sepulcral cubrió la sala. Sumiko entrecerró los ojos, como si buscara mentiras en mis palabras. Entonces, ¿vos y yo somos iguales? Yo la miré fijamente. Mis ojos brillaron con ese resplandor único, mezcla de oscuridad y divinidad. No. Negué despacio. Vos elegiste ser vigilante por rabia y pérdida. Yo fui elegido por el mismo equilibrio del multiverso. Esa es la diferencia. El ambiente se volvió pesado. Charlie apretó el puño, como si quisiera responder, pero se quedó en silencio. Baghie me miró con un destello extraño en sus ojos, una mezcla de orgullo, lealtad y griega. Algo más que no quiso mostrar. Alastor 1167 sonrió de lado, cruzándose de brazos. Vaya, amo, siempre tan dramático. Pero creo que ya basta de revelaciones. ¿Qué sigue? ¿Una nueva pelea? ¿O realmente vamos a unir fuerzas? Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos en los brazos del trono. Eso depende de ustedes.
Mi voz fue grave, definitiva. Pueden seguir viéndome como enemigo, o sentarse a mi lado, como aliados. La decisión es suya. El trono estaba en silencio. La única luz que caía sobre nosotros venía de las vidrieras, tiñendo la sala con tonos rojos, dorados y violetas. La tensión era tan densa que parecía un muro invisible. Yo respiré profundo, y en ese instante, Sumiko me miró con una mezcla de curiosidad y dureza. ¿Y vos, López? Su voz bajó el tono, pero ganó intensidad. ¿Cómo te hiciste vigilante? La sala entera se quedó congelada. Mis asistentes alzaron la vista hacia mí. Hasta Alastor 1167 dejó de sonreír, esperando. Yo me incliné apenas hacia adelante en el trono. ¿Para qué quieres saberlo? Dije con un tono gélido, profundo, que resonó como eco en los muros. Sumiko no parpadeó. Porque escuché historias. Escuché tu nombre en mundos lejanos, en labios de seres que jamás pensé que hablarían de alguien. Te dieron 1000 apodos. El heraldo negro, el renacido, el equilibrio roto, la sombra con alas. Y hasta los más antiguos vigilantes, sabían de vos. Pero nunca nadie escuchó tu historia de tu propia boca. El aire se volvió más pesado que nunca. Yo cerré los ojos unos segundos, recordando. Cuando los abrí, mis pupilas ardían como fuego oscuro. Está bien, dije, con voz grave. Escuchen, entonces. Me enderecé en el trono. Mi sombra se proyectaba como un monstruo sobre el suelo. Yo no siempre fui un vigilante. Antes, fui un ser humano. Mis palabras cayeron como martillos. No nací con este poder. Me conocieron en cientos de mundos. Mis nombres se convirtieron en advertencias. Decían, si López aparece, no reces, no corras, no luches, solo acepta la muerte. Y lo cumplí. La voz se me quebró apenas en un segundo, y recuperé la dureza de inmediato. Maté inocentes. Traicioné reinos. Destruí planetas enteros. Y destruía multiverso y no me importaba. Porque yo era poder, y el poder era mío. Charlie y Sumiko llevó una mano a la boca, temblando. Eso no puede ser. ¿Querés escuchar la verdad, Charlie y Sumiko? Gruñí, clavando los ojos en ella. Esta es la verdad. Yo fui el monstruo que más temían los 4 bandos. Los vigilantes y los dioses y los demonios supremo y los ángeles supremo. Ni los vigilantes pudieron detenerme. Ni los dioses pudieron usarme. Yo, era mi propio la deidad suprema, el demonio supremo y el ángel supremo. El silencio se volvió insoportable. El eco de mis palabras aún flotaba en las paredes. Sumiko me observaba con los ojos abiertos, sin saber si sentir miedo o respeto. Entonces, ¿cómo pasaste de ser ese monstruo, un ser puro? Me incliné hacia adelante, la mirada clavada en ella. Porque el multiverso me rompió. Una y otra vez. Me mataron. Resucité. Me destrozaron. Renací. Cada vez que volvía, el dolor me arrancaba un pedazo de maldad. Hasta que solo quedó, lo que soy ahora. Ni ángel, ni demonio. Un equilibrio viviente. Sumiko se estremeció. Yo terminé la confesión con una sola frase, baja pero cortante. No soy un héroe. No soy un salvador. Soy lo que queda cuando lo bueno y lo malo se destruyen mutuamente. El silencio después de eso fue eterno. El silencio del salón todavía vibraba después de mi confesión. Sumiko respiraba agitada, todavía procesando cada palabra que había dicho. Sus ojos estaban fijos en mí, como si buscara más respuestas en mi rostro. De pronto, su voz quebró la calma. Entonces, López, ¿cómo fue? ¿Quién logró vencerte? Las miradas de todos se clavaron en mí. Mis asistentes tensaron los hombros, esperando mi respuesta. Yo incliné apenas la cabeza, dejando escapar una sombra de sonrisa amarga. Fueron 3. 3 vigilantes. Los más poderosos y respetados que existían en aquel tiempo. El eco de mi voz se extendió como un rugido contenido. Ellos me derrotaron cuando yo era pura maldad. Mi mirada se oscureció. Pero ahora podría vencer a 2 de ellos. ¿Solo uno seguiría en pie? ¿Quién? Preguntó Sumiko con voz baja, casi temiendo la respuesta. Yo cerré los ojos un instante. Ese uno, es mi jefe actual. La revelación cayó como un rayo. Pasaron los tiempos, continué. Me enfrenté a más vigilantes. Algunos me temían, otros no. Algunos eran más fuertes que yo, otros no. Pero poco a poco, fui cambiando. Fui entendiendo lo que significaba existir en este multiverso podrido. Respiré hondo, y mi voz se volvió grave, lenta. Maduré. Dejé atrás al monstruo. Me hice lo que soy ahora. No un salvador. No un villano.
Ni un héroe, ni un demonio. Solo, un ser que busca equilibrio. Las palabras resonaron en cada rincón de la sala. Por un instante, una sonrisa sarcástica cruzó mi rostro. Claro, siempre habrá quienes digan que detrás de todo esto hay una sonrisa hipócrita. Tal vez tengan razón. Mi voz bajó, casi como un susurro. Pero esa máscara se cayó hace mucho tiempo. Me levanté del trono. La energía en la sala cambió de golpe, como si una tormenta invisible se hubiese detenido al borde de estallar. Extendí la mano y un portal se abrió frente a nosotras. Un vórtice de luces oscuras y tonos plateados, girando lentamente. Ahora pueden volver a su multiverso, dije, mi voz retumbando con autoridad. Charlie se tensó, agarrando a Sumiko del brazo como si no quisiera dejarla sola. Me incliné hacia adelante, clavando la mirada en Sumiko. Pero vos, la señalé con un dedo. Vos podés quedarte. Sumiko, ¿qué estás diciendo? Te daré tu propio multiverso, expliqué, cada palabra cortante. Un universo intacto, donde vos serás la vigilante y nadie podrá cuestionarte. Nadie te tocará. Nadie te perseguirá. Yo mismo te protegeré. Podés vivir una vida tranquila, si así lo deseas. El silencio se volvió insoportable. Sumiko abrió los ojos de par en par, sin poder creer lo que acababa de oír. Se quedó paralizada, el rostro en sombras, mientras procesaba la oferta. Pero Sumiko no respondió de inmediato. Su respiración se volvió irregular, y finalmente, después de unos segundos eternos, murmuró: «Dame, hasta mañana. Te daré mi respuesta». Se estiró un poco, como si tratara de descomprimir la tensión de su propio cuerpo. Luego, sin mirar atrás, caminó hacia el portal con Charlie a su lado. El vórtice se cerró detrás de ellas en un destello de energía. El salón quedó en silencio. Mis asistentes me miraban fijamente, sorprendidos, confundidos, incluso un poco molestos. Baugie fue la primera en hablar, con voz cargada de reproche. ¿Por qué la dejaste pensar? Esa chica, todavía es muy joven. Ni siquiera sabe controlar del todo su poder. Yo la observé un instante, luego asentí con calma. Exacto. Es una buena chica. Pero todavía es una niña en este juego. No sabe manejar el peso de lo que carga. Alastor 1167 soltó una carcajada oscura, cruzando los brazos. Oh, maestro, qué interesante partida estás armando. Lo sé, bueno, ya mucho charlas hoy, vaya a descansar, es una orden. Mis asistentes se inclinaron, obedeciendo. Me quedé solo en el trono, el eco de mis palabras retumbando en mi cabeza. Un universo para vos, Sumiko. Un lugar donde nadie pueda tocarte, la idea había quedado sembrada. Y en lo más profundo de mí, una chispa de intriga ardía. El silencio en el trono de López se rompía únicamente con el suave tintinear de la taza de café contra el platillo. Él, sentado en su trono, mantenía una expresión serena, aunque sus ojos cargaban la eterna tensión de quien carga con siglos de historias. De pronto, el aire se distorsionó. Una grieta luminosa abrió el espacio frente a él. De ella emergió Sumiko, caminando con paso firme, seguida de su inseparable asistente Charlie. «Qué pesante al final», dijo López con calma, entrecerrando los ojos. Sumiko inclinó la cabeza. «Acepto, López. He tomado mi decisión». Charlie no pronunció palabra. Sabía que su ama había elegido y no era momento de discutir. El tiempo pasó, un mes, o tal vez 1000 años. En el multiverso, el tiempo carecía de significado. Sumiko se asentó en un plano propio, erigiendo su propio multiverso, su trono y sus leyes. Poco a poco, su fuerza creció, y aún así, de tanto en tanto, regresaba donde López. Algunas veces buscaba consejo, otras veces entrenamiento. Un día, durante una sesión de combate en un terreno fractal de arenas rojas, Sumiko se detuvo. Jadeaba, pero su mirada era firme. «López», dijo, con un tono más serio de lo habitual. «Te escucho», respondió él, bajando la guardia y observándola fijamente. «Quiero pedirte un favor». López arqueó una ceja. «Habla». El silencio pesó como una espada a punto de caer. Sumiko respiró profundo y, con voz firme, declaró: «Quiero ser más poderosa. Quiero tu sangre». López se quedó helado, sus ojos se abrieron apenas un poco, como si esas palabras hubieran atravesado incluso su coraza de vigilante. ¿Qué? Su voz retumbó grave, casi como un rugido contenido. «Quiero ser un demonio», dijo Sumiko, dando un paso al frente. «Por favor, López, entréname no solo como vigilante. Hazme parte de ti». López dejó la taza de café en el aire flotando, sin apartar sus ojos de Sumiko. Un aura oscura emergió alrededor del trono.
¿Sabes lo que estás pidiendo?, preguntó López, con voz cargada de advertencia. Sumiko sostuvo su mirada. Sí. López sonrió, pero no fue una sonrisa amable, sino aquella sonrisa hipócrita y peligrosa que en otros tiempos había helado a multiversos enteros. Entonces prepárate, Sumiko, porque un pacto de sangre no se deshace. Y si bebes de mí, no habrá retorno. El suelo tembló. El entrenamiento se había transformado en algo mucho más oscuro. El salón del trono estaba iluminado apenas por las llamas púrpuras de los cirios, cuyo humo ascendía como serpientes al techo infinito. El aire vibraba con un murmullo arcano, un idioma que ya no era de este mundo. López, con su manto ondeando como sombras vivientes, extendió ambas manos sobre el suelo. El círculo ritual comenzó a brillar en un rojo carmesí, tallado con runas que parecían palpitar como corazones abiertos. Frente a él, de pie y firme, se encontraba Sumiko, decidida, aunque sus ojos no podían ocultar un leve temblor de incertidumbre. A los costados, observaban en silencio los 4 asistentes de López. Las 3 mujeres contenían la respiración, sus miradas cargadas y preocupación. Alastor 1167, en cambio, se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa burlona. Detrás de Sumiko, Charlie no apartaba la vista, como si esperara intervenir si todo salía mal. Que quede claro, dijo López, su voz grave resonando por todo el salón. Este pacto no se deshace. Si tomas mi sangre, Sumiko, te llevarás conmigo una carga eterna. Estoy lista, respondió ella, firme. Con un gesto rápido, López se cortó la palma de la mano. La sangre oscura y espesa cayó en el cáliz ritual, chisporroteando como si ardiera con vida propia. Luego alzó la copa frente a ella. Bébela. El silencio fue absoluto. Sumiko tomó el cáliz con ambas manos, lo levantó un segundo, y bebió. El líquido se deslizó por su garganta como fuego y hielo al mismo tiempo. Sus ojos se iluminaron de un carmesí profundo, sus venas resplandecieron con energía, y un grito desgarrador salió de su pecho mientras su cuerpo se arqueaba. Las runas en el suelo brillaron con una luz demoníaca, envolviéndola por completo. Su cabello ondeó como si lo agitara un viento infernal, y una aura oscura, mezclada con fragmentos de luz, surgió a su alrededor. El ritual terminó. Sumiko cayó de rodillas, jadeando, y luego levantó la mirada. En sus ojos brillaba un nuevo poder, un demonio había nacido, pero aún mantenía la chispa vigilante en su interior. Ella se levantó, dio un paso hacia López y, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. López permaneció rígido por un momento, sorprendido. Alastor 1167 soltó una carcajada. Ja. Nunca pensé ver al gran López así de sentimental. Las 3 asistentes Mitsuri, Shinobu y Bangie fruncieron el ceño, sus celos ardiendo en silencio. Charlie, en cambio, respiró hondo, aliviada de ver que su ama seguía con vida. López alzó lentamente una mano y la apoyó en la espalda de Sumiko. Sus ojos se suavizaron. Con el paso del tiempo, Sumiko no lo llamó más ni amigo. Para ella, ahora él era algo distinto. Hermano, susurraba a menudo. Al principio, López se mantuvo en silencio ante esa palabra. Pero pronto descubrió que no lo molestaba. Al contrario, cada vez que la escuchaba, algo en su interior se iluminaba. Una sensación olvidada, la calidez de un lazo verdadero. Así, poco a poco, comenzó a verla no como discípula ni como aliada, sino como una hermana menor. Y aunque en su interior aún rugía la oscuridad, en esos momentos, López sonreía con sinceridad. El salón del trono estaba iluminado apenas por las llamas púrpuras de los cirios, cuyo humo ascendía como serpientes al techo infinito. El aire vibraba con un murmullo arcano, un idioma que ya no era de este mundo. López, con su manto ondeando como sombras vivientes, extendió ambas manos sobre el suelo. El círculo ritual comenzó a brillar en un rojo carmesí, tallado con runas que parecían palpitar como corazones abiertos. Frente a él, de pie y firme, se encontraba Sumiko, decidida, aunque sus ojos no podían ocultar un leve temblor de incertidumbre. A los costados, observaban en silencio los 4 asistentes de López. Las 3 mujeres contenían la respiración, sus miradas cargadas y preocupación. Alastor 1167, en cambio, se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa burlona. Detrás de Sumiko, Charlie no apartaba la vista, como si esperara intervenir si todo salía mal. Que quede claro, dijo López, su voz grave resonando por todo el salón. Este pacto no se deshace. Si tomas mi sangre, Sumiko, te llevarás conmigo una carga eterna. Estoy lista, respondió ella, firme. Con un gesto rápido, López se cortó la palma de la mano.
La sangre oscura y espesa cayó en el cáliz ritual, chisporroteando como si ardiera con vida propia. Luego alzó la copa frente a ella. Bébela. El silencio fue absoluto. Sumiko tomó el cáliz con ambas manos, lo levantó un segundo, y bebió. El líquido se deslizó por su garganta como fuego y hielo al mismo tiempo. Sus ojos se iluminaron de un carmesí profundo, sus venas resplandecieron con energía, y un grito desgarrador salió de su pecho mientras su cuerpo se arqueaba. Las runas en el suelo brillaron con una luz demoníaca, envolviéndola por completo. Su cabello ondeó como si lo agitara un viento infernal, y una aura oscura, mezclada con fragmentos de luz, surgió a su alrededor. El ritual terminó. Sumiko cayó de rodillas, jadeando, y luego levantó la mirada. En sus ojos brillaba un nuevo poder, un demonio había nacido, pero aún mantenía la chispa vigilante en su interior. Ella se levantó, dio un paso hacia López y, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. López permaneció rígido por un momento, sorprendido. Alastor 1167 soltó una carcajada. Ja. Nunca pensé ver al gran López así de sentimental. Las tres asistentes Mitsuri, Shinobu y Bagjie fruncieron el ceño, sus celos ardiendo en silencio. Charlie, en cambio, respiró hondo, aliviada de ver que su ama seguía con vida. López alzó lentamente una mano y la apoyó en la espalda de Sumiko. Sus ojos se suavizaron. Con el paso del tiempo, Sumiko no lo llamó más ni amigo. Para ella, ahora él era algo distinto. Hermano, susurraba a menudo. Al principio, López se mantuvo en silencio ante esa palabra. Pero pronto descubrió que no lo molestaba. Al contrario, cada vez que la escuchaba, algo en su interior se iluminaba. Una sensación olvidada, la calidez de un lazo verdadero. Así, poco a poco, comenzó a verla no como discípula ni como aliada, sino como una hermana menor. Y aunque en su interior aún rugía la oscuridad, en esos momentos, López sonreía con sinceridad. Los milenios se deslizaban como arena entre los dedos de un gigante. Para López, que había visto el nacimiento y la muerte de incontables universos, ese lapso era apenas un pestañeo. Pero para Sumiko, cada día al lado de él era un mundo nuevo que explorar. La relación entre ambos ya no era de maestro y aprendiz, ni de vigilante y discípula. Era un lazo mucho más profundo. Ella lo llamaba hermano con naturalidad, y él, aunque nunca lo decía en voz alta, lo sentía también. El entrenamiento eterno en los vastos salones de la fortaleza de López, los ecos de combates resonaban como truenos. Sumiko aprendía a manejar su poder demoníaco con disciplina, bajo la mirada implacable de su mentor. Otra vez, ordenaba López, cruzando los brazos. Hermano, ya llevo 3 días sin descansar. Protestaba Sumiko, jadeando. ¿Y qué? ¿Crees que el enemigo pedirá permiso para dejarte dormir? Replicaba él, su voz como acero. Aún agotada, ella se levantaba una y otra vez. Y cada vez caía, López extendía su mano y la obligaba a volver a ponerse de pie. Entre golpes, risas, lágrimas y hasta silencios cargados, forjaron una confianza que nada podría quebrar. Con los siglos, el poder de Sumiko creció. Su energía demoníaca se estabilizó, fusionándose con la luz de vigilante que aún ardía en ella. En una de sus pruebas finales, se enfrentó directamente a López. El combate entre hermanos, el choque fue monumental. El suelo se abrió en grietas mientras las auras de ambos colisionaban, vibrando como relámpagos. Sumiko, ahora capaz de liberar un poder equivalente al 8% del verdadero poder de su hermano López, se movía como una tormenta imparable. No me subestimes, hermano. Gritó ella, lanzando una ráfaga de energía que partió en dos un pilar del salón. López la detuvo con un simple gesto, el aire a su alrededor tornándose pesado. Has crecido, pero todavía no es suficiente. Durante horas, se enfrentaron con un poder que habría borrado universos enteros. Sumiko logró sostenerle el ritmo, incluso forzarlo a retroceder en algunas ocasiones. Pero al final, la experiencia de López y su abismo de poder la sobrepasaron. Ella cayó de rodillas, jadeando. Perdí otra vez. López se acercó, poniéndole una mano en el hombro. No lo veas como una derrota. Hoy me diste combate, y eso ya significa que avanzaste. Por primera vez, Sumiko le devolvió una sonrisa serena, no la de una niña ni de una aprendiz, sino la de una guerrera que entendía la magnitud de su camino. El tiempo en el trono de López fluía con la calma de un río oscuro. Una taza de café humeaba entre sus dedos, mientras su mirada seguía fija en los hilos invisibles que conectaban el multiverso. Entonces, Shinobu apareció, inclinándose como siempre con disciplina. Señor López, alguien viene a visitarlo. López no necesitó preguntar.
Su aura le era familiar, como un eco conocido. Hazla pasar. Las enormes puertas del salón se abrieron, y allí estaba Sumiko. Su andar era firme, y en su rostro había una mezcla de orgullo y determinación. No venía sola. Tras ella, 3 figuras caminaban en silencio, sus auras vibraban con poder, aunque mucho menos pulidas que la de su ama. López dejó la taza a un lado, apoyando el codo en el brazo del trono. Vaya, Sumiko, así que regresaste. ¿Qué tan pesado fue el precio? Preguntó, con un tono que mezclaba ironía y curiosidad. Ella lo miró fijamente y respondió. Hermano, he cumplido. Construí mi propio multiverso. Lo defendí, lo cuidé, y como dijiste, no podía hacerlo sola. Así que ahora, tengo asistentes. Con un gesto, Sumiko señaló a las 3 figuras que se alinearon a su lado. Ellos son mis 3 pilares. Mis manos, mis ojos y mis espadas. López observó a los recién llegados en silencio. Su mirada era tan penetrante que los 3 asistentes bajaron la cabeza instintivamente, sintiendo el peso de un ser que los superaba en todos los niveles. Interesantes. López chasqueó los dedos y una presión abrumadora recorrió el salón, probando la resistencia de los nuevos. 2 de ellos apenas pudieron mantenerse en pie, el tercero se arrodilló jadeando. Sumiko apretó los dientes. Hermano, basta. Ellos no están aquí para desafiarte. Solo para presentarse. López bajó un poco la intensidad, pero no la sonrisa enigmática. No te preocupes, pequeña. Solo quería ver si valen la pena, si están a la altura de llamarse asistentes tuyos. Ella dio un paso al frente, con la voz firme. Lo estarán. Te lo prometo. Yo los forjaré como tú me forjaste a mí. El eco de esas palabras resonó en el salón, y por un instante, López se quedó en silencio. Luego se recostó en su trono, tomando otra vez su café. Bien. Entonces muéstrame lo que aprendiste, Sumiko. Quiero ver cómo entrenas a tus asistentes, porque si fallan, no será culpa de ellos. Será tuya. Los 3 asistentes tragaron saliva. Sumiko, en cambio, sonrió con decisión. Acepto ese reto, hermano. El sol del multiverso se levantaba brillante, proyectando luces que parecían atravesar todas las dimensiones a la vez. En el patio central de la fortaleza de Sumiko, se reunían 3 figuras listas para comenzar el entrenamiento. Tanjiro, con su mirada firme y su espada preparada. Nezuko, que mantenía su dulzura y disciplina a pesar de su poder latente. Y Tomioka, serio y concentrado, como siempre. Los 3 eran la primera línea de asistentes que Sumiko había aceptado bajo su guía. Yo me mantenía a un costado, observando con calma. Mi papel no era competir ni interferir, sino acompañar a mi hermana, apoyarla en su tarea y medir con mis propios ojos el progreso de quienes la seguían. Muy bien, dijo Sumiko, su voz clara resonando en el espacio. Hoy quiero que demuestren coordinación, no solo fuerza individual. El entrenamiento comenzó. Tanjiro se movía con energía, sus golpes eran intensos, llenos de determinación. Nezuko lo apoyaba con movimientos rápidos, casi danzantes, mientras que Tomioka mantenía la calma, observando y corrigiendo los errores en plena acción. Era como ver un engranaje de 3 piezas que empezaba a girar al mismo ritmo. Yo ascendí, satisfecho. El rendimiento estaba creciendo. De pronto, una 4ª figura apareció caminando desde la entrada. Era Charlie, la última asistente. Sus pasos eran más ligeros, y aunque traía una sonrisa amable, había en sus ojos un brillo de nerviosismo. ¿Llegué tarde?, preguntó, bajando la mirada. No, contestó Sumiko con una sonrisa tranquila. Llegaste justo a tiempo. Hoy también quiero ver cómo te desenvuelves. El entrenamiento se amplió. Ahora los 4 estaban en movimiento. Charlie, aunque menos experimentada, aprendía rápido. Sus fallos no la hacían retroceder, sino que reforzaban el trabajo en equipo, y eso me sorprendió más de lo esperado. Cuando el sol ya había subido lo suficiente y las sombras eran cortas, Sumiko dio la orden de detenerse. Eso es todo por hoy, anunció. Vayan a hacer sus tareas, busquen trabajo en el multiverso y aseguren que todo permanezca estable. Hoy demostraron que están listos para más responsabilidades. Ellos asintieron. Nezuko sonrió con dulzura, Tanjiro inclinó la cabeza con respeto, Tomioka se limitó a un gesto serio y Charlie, feliz, agradeció la oportunidad. Todos se retiraron, dejando el patio en calma. Sumiko vio a su hermano. Bueno, ¿qué hacemos?, dijo Sumiko. Pues vamos a comer, dijo López. Vamos a comer algo. Ella no dudó. Caminamos juntos hasta una mesa en la parte alta de la fortaleza, donde las dimensiones parecían cruzarse en el horizonte.
El aire estaba tranquilo, perfecto para conversar. Mientras compartíamos comida, la charla se volvió íntima y sincera. Es increíble ver cómo cuidas tu multiverso, le dije, mirándola con orgullo. Tienes paciencia, fuerza y sabiduría. Yo admiro mucho eso de vos. Sumiko bajó la vista, sonriendo con ternura. Gracias, hermano, pero tú también tienes tu propio multiverso. Y lo proteges con un corazón que nunca se rinde. Eso te hace especial. La charla continuó, entre risas y recuerdos. Ella me contó cómo planeaba reforzar la disciplina de sus asistentes y yo le conté cómo enfrento los peligros que aparecen en mis caminos. Fue un momento sincero, donde no había títulos ni responsabilidades, solo dos hermanos compartiendo un instante de paz. Finalmente, cuando la comida terminó y el sol se acercaba al horizonte, me levanté y puse una mano sobre su hombro. Sigamos adelante, Sumiko. Tú en tu multiverso, yo en el mío, pero siempre juntos en espíritu. Ella asintió, con una mirada firme pero cálida. Y así, entre la calma y la unión familiar, silencio reinaba en mi multiverso. Me encontraba sentado en el borde de una terraza, mirando hacia el infinito, hacia esos mares de universos que se entrecruzaban como ríos de estrellas. Pasó mucho tiempo. Tanto que, a veces, me cuesta recordar el primer día en que todo comenzó. Yo, López, el vigilante, hablaba para mí mismo, dejando que mis pensamientos fluyeran en voz alta. Al principio, pensé que Sumiko era solo una simple vigilante, una niña que se había metido en un multiverso por casualidad, sin querer involucrarse. Una curiosa más. Nada más. Hice una pausa, respirando hondo, mientras observaba cómo las luces del cosmos bailaban a lo lejos. Pero estaba equivocado. Con el tiempo descubrí que aquella niña se convertiría en mi hermanita. Y no solo eso. Sumiko demostró una fuerza, un corazón y una dedicación que yo nunca imaginé. Me enseñó que, incluso en los lugares más inesperados, se puede encontrar familia. Sonreí apenas, con un dejo de nostalgia. En ese momento, una figura se acercó por detrás. Alastor 1167, mi único y verdadero amigo en medio del caos, apareció con su sonrisa característica. En una mano llevaba una tetera, y en la otra, dos tazas. Veo que estás reflexionando otra vez, López, dijo con un tono burlón pero sincero. Así es, respondí mientras lo miraba de reojo. Él me sirvió té en silencio, y yo tomé la taza entre mis manos. El calor del líquido me devolvió una calma necesaria. Ambos permanecimos ahí, hablando un poco, recordando batallas, risas y momentos extraños que solo nosotros podíamos entender. Fin el episodio. Bueno, llegamos al final de otro episodio. Quiero darles las gracias a todos ustedes, de verdad. Este episodio lo hice con mucho cariño, con dedicación, y con el apoyo de mis amigos. En este camino conocí a tantos, a mis amigos, a quienes ahora considero familia, y sobre todo, a Sumiko. Una pequeña vigilante que nunca imaginé que terminaría siendo mi hermanita. Esta es parte de mi historia, nuestra historia, y quise compartirla con todos ustedes. Así que, si llegaron hasta acá, les pido algo importante. Apoyen a Sumiko. Ella también está creando, cuidando su propio multiverso y compartiendo con todos. Vayan a su canal de YouTube, denle cariño, suscríbanse, y acompáñenla en su viaje. Este es su canal, @SumikoKamado_K2D. No se olviden. Muchas gracias a todos mis suscriptores, a mis amigos, y a los que recién llegan. Esta es mi historia, pero también la suya, porque ustedes están ahí, detrás de la pantalla, compartiendo cada momento conmigo. Gracias por ver. Apoyen a Sumiko en su canal. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chao mis estimados y mi estimadas, adiós.